Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a realizar un bikini tiro alto reciclando un top de lycra. Todos los trabajos y los patrones para descargar van a estar en el blog. Les dejo todos los links en la cajita de información. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para que te avise cuando subo nuevo video. Los materiales: tela de lycra o una prenda de lycra, hilos del color de la tela, tela de forro para bikini, patrones, elásticos 0,5 centímetros y nuestros materiales de siempre. Vamos a realizar esta bombacha trabajando con el molde base de bikini. Les voy a dejar el video y el blog para que lo vayan a realizar. También, si ya tienes tu molde realizado anteriormente, vas a calcarlo en un papel molde. Lo que sí vamos a hacer es sacarle los márgenes de costura. O también puedes descargar el patrón para adelantar este paso. Una vez realizado nuestro molde base o el calcado de nuestro molde, en el caso del calcado, vamos a realizar de nuevo el rectángulo inicial. Vamos a subir desde la cadera de los dos lados 12 centímetros. Esa será nuestra nueva cintura. Vamos a trazar línea. En el lado derecho vamos a completar el patrón uniendo cintura y la línea de caderín, comienzo de cavado. En la parte inferior del patrón queda igual. Para el trasero vamos a realizar el mismo proceso. Vamos a subir 12 centímetros de cada lado para armar la nueva cintura. Vamos a unir las líneas de la nueva cintura y el caderín, comienzo de cavado. Vamos a agregar los márgenes de costura de 5 milímetros o 0,5 centímetros. Para el top, lo que realicé fue agarrar un top que tenía en casa. Es un top de cuello alto. Lo que hice fue que coincida los dos lados o las dos piezas del top, que sean completas, que no tengan corte en la parte de la espalda. Generalmente algunas prendas vienen con el corte en la espalda. Vamos a descoser el top y vamos a utilizar las dos piezas, delantero y trasero. Vamos a doblarla utilizando el revés de la prenda para colocar nuestro molde. Como la tela de lycra tiene la elasticidad de todos los lados, se puede utilizar fácilmente la prenda como estoy mostrando en la imagen. Colocamos los moldes de doblez de tela junto con las X del molde, colocamos alfileres y cortamos. También vamos a cortar el delantero en tela de forro para bikini. Para la confección vamos a juntar del revés el patrón trasero con el delantero, uniendo los bajos. Damos vuelta el trasero y colocamos el forro. Tiene que quedar forro del bikini delantero, pieza trasera y pieza delantera. Vamos a unir los bajos con una costura suelta y vamos a pasar máquina en zigzag y recta. Para el zigzag, puntada y tensión 2, y para la costura recta, tensión 4, puntada 3. Luego vamos a pasar el forro hacia la tela principal delantera. Eso hará que la costura que realizamos anteriormente quede en medio de la tela de forro y la tela principal delantera. Vamos a coser todo el borde de la parte delantera, forro y pieza delantera, para que no se mueva la tela a la hora de coser, con una costura suelta. Cosemos los costados de las prendas delantero y trasero para cerrarla con costura suelta y luego pasamos máquina recta y zigzag.
Una vez lista la prenda, vamos a colocar los elásticos. Para el elástico de la cintura pueden jugar con varios centímetros, hasta 3 centímetros, como estoy realizando yo. Hice una prueba para ver cómo quedaba y lo grabé. Pero si no, pueden utilizar el elástico de 0,5 centímetros para la parte de la cintura. Para colocar el elástico en la cintura vamos a realizar un doblez en los 0,5 o 5 milímetros que dejamos de margen de costura. Lo vamos a doblar del lado del revés y vamos a realizar una costura suelta. Luego encima vamos a colocar el elástico también con una costura suelta del lado del revés. Luego vamos a pasar máquina en zigzag. Para el cavado vamos a realizar el mismo procedimiento que hicimos anteriormente en otros videos de bombacha. Vamos a colocar el elástico del revés, comenzando por un lado trasero del cavado. Vamos a coser hilvanando y estirando un poquito y vamos a pasar máquina en zigzag por el borde de la tela y el elástico. Luego vamos a dar vuelta el elástico del lado del revés para tapar el elástico con la tela. Volvemos a pasar un zigzag por el zigzag que realizamos anteriormente. Si te gustó el tutorial, regálame un like y comparte el video. Nos vemos la próxima semana.